Hay un silencio extraño rondando tus días, una especie de agitación subterránea que no logras nombrar, pero que sientes vibrar en cada célula de tu cuerpo cuando cae la noche. Tal vez has notado que las cosas que antes te daban seguridad ahora parecen frágiles, como si el suelo bajo tus pies hubiera cambiado de consistencia, volviéndose fluido e incierto. Esa sensación de desorientación, que a veces sube por la garganta como un pánico repentino y sin motivo aparente, no es una señal de que estés fallando o perdiendo la razón, sino una advertencia sagrada de que la estructura que construiste para sobrevivir ya no cabe en la vida que quiere nacer a través de ti. Claudio Naranjo nos enseñó con la precisión de quien conocía los laberintos del alma que antes de nacer verdaderamente a nuestra esencia, necesitamos pasar por una pequeña muerte, la muerte de aquello que fingíamos ser para ser aceptados. Lo que sientes ahora no es un peligro real, aunque tu cuerpo reaccione como si lo fuera. Es solo la disolución del pegamento existencial que mantenía tu máscara pegada a tu rostro. La energía cambió, la frecuencia del mundo se alteró, y tu trampa de protección, tu carácter, se está derrumbando para que finalmente puedas respirar sin filtros. Necesitamos mirar este dolor con reverencia y darle el nombre correcto, porque el diagnóstico cambia el destino. Lo que la medicina tradicional podría llamar un colapso, nosotros, inspirados en la visión profunda de Stanislav Grof, lo reconocemos como una emergencia espiritual. A diferencia de una patología donde la mente se quiebra, lo que está ocurriendo contigo es un proceso de sanación violento y necesario, donde tu psique, en su sabiduría infinita, está intentando expulsar al yo viejo que ya no sirve. Imagina que tu alma creció y la cáscara del ego se volvió demasiado pequeña, demasiado apretada, y ahora existe una fricción, un roce doloroso entre quien fuiste condicionado a ser y quien realmente eres. Ese pánico que visita tu pecho no es la muerte de tu vida, es la muerte de tus defensas. Es el sistema inmunológico de tu alma luchando para expulsar la mentira que viviste durante tanto tiempo, generando esta fiebre existencial que quema las ilusiones para dejar solo la verdad en pie. Este cambio de energía que estamos atravesando de manera colectiva es un ataque directo a lo que Naranjo llamaba la mente patriarcal dentro de nosotros. Esa parte interna rígida, controladora, fría y obsesionada con resultados y apariencias. Durante años, esa parte gobernó tu vida, reprimiendo tus instintos, silenciando tu intuición y exigiendo que fueras fuerte, eficiente e insensible. El pánico surge ahora porque esta tiranía intelectual está perdiendo el control. La inteligencia instintiva, la sabiduría de tu cuerpo y de tu organismo, finalmente está rompiendo las represas de ese intelecto frío. Es como si un río represado durante décadas rompiera la presa. El agua corre furiosa y aterradora al inicio, no porque el agua sea mala, sino porque fue contenida por demasiado tiempo. No estás en peligro, estás en flujo, y para el ego controlador que siempre sostuvo las riendas con miedo, la libertad absoluta se parece terriblemente al abismo. Ahora necesitamos descender de la filosofía de las alturas hacia la biología profunda de tus células para que puedas comprender con alivio y claridad que el miedo que recorre tu columna no es una señal de debilidad espiritual, sino una reacción mecánica de una parte muy antigua de tu cerebro. Tu sistema nervioso, específicamente la amígdala y el sistema límbico, funciona como una máquina de supervivencia diseñada para amar la previsibilidad y odiar lo desconocido, operando bajo una lógica primitiva donde lo nuevo siempre es clasificado como una amenaza mortal. Cuando la energía cambia y las estructuras de tu vida antigua comienzan a disolverse, tu cerebro pierde la capacidad de predecir el futuro basándose en el pasado, y para el ego, esa falta de previsibilidad es aterradora. Prefiere la miseria conocida, donde sabe exactamente qué dolor va a sentir y cuándo, antes que arriesgarse a una felicidad desconocida donde no hay mapas ni garantías. Lo que sientes como un peligro inminente es solo tu cerebro gritando porque perdió el control del guión, entrando en un estado de alerta máxima frente al vacío.
intentando desesperadamente empujarte de regreso al sufrimiento familiar que, irónicamente, entiende como seguridad. Aquí reside un error invisible de interpretación que mantiene a muchas personas atrapadas en un sufrimiento innecesario, una falla de traducción entre lo que tu alma está viviendo y lo que tu cuerpo está registrando. Tu sistema biológico, condicionado por años de traumas y defensas, está interpretando la disolución de tus patrones neuróticos como si fuera la disolución de tu propia vida biológica. Estás sintiendo los dolores de un parto espiritual, la presión de nacer hacia una nueva conciencia, pero tu mente, en su error trágico, grita que estás muriendo. Es fundamental que mires este pánico y reconozcas que es una falsa alarma, una sirena activada por un vigilante asustado que no entiende que las paredes están cayendo no para aplastarte, sino para liberarte de una prisión que se volvió demasiado pequeña. Reconocer este error de interpretación es el primer paso para calmar la tormenta interna, comprendiendo que la sensación de muerte es solo la muerte de la prisión y no del prisionero. Además del miedo a lo desconocido, existe una batalla química silenciosa ocurriendo ahora en tu sangre, una adicción biológica que rara vez notamos porque se disfraza de personalidad. Tu cuerpo, a lo largo de décadas viviendo bajo el dominio de tu antiguo yo, se volvió químicamente adicto a las hormonas del estrés, al cortisol y a la adrenalina que producían tus emociones recurrentes. Si viviste años sumergido en la ansiedad, la culpa o la rigidez del control, tus células desarrollaron receptores hambrientos de esa química tóxica, y cuando comienzas a cambiar tu vibración y a salir de ese estado, el cuerpo entra en una crisis de abstinencia real. Genera pánico, incomodidad y caos mental, no porque la situación externa lo exija, sino para forzarte a pensar y sentir como antes, solo para recibir la dosis química de quien tú eras. No solo estás luchando contra pensamientos, estás atravesando la desintoxicación de una identidad biológica que lucha por sobrevivir. Tal vez has notado un agotamiento físico inexplicable últimamente, un cansancio que parece pesar en los huesos y que ninguna cantidad de sueño logra resolver por completo. Esta es una señal sutil y poderosa de resistencia biológica, una evidencia de que tu cerebro está gastando una cantidad masiva de energía vital intentando sostener la vieja realidad que se está derrumbando, como alguien que intenta detener un techo que cae usando sus propias manos. Mantener la máscara, sostener el personaje y reprimir el cambio consume una energía enorme, drenando la vitalidad que debería estar siendo utilizada para crear lo nuevo. Este cansancio no es flojera ni enfermedad, es el costo energético de la resistencia, el precio que el cuerpo paga por intentar nadar contra la corriente de una transformación que, en última instancia, es inevitable y necesaria. Es crucial que, en este momento de vértigo, nos anclemos en una de las verdades más liberadoras que Claudio Naranjo nos dejó: la distinción precisa entre quién eres y quién construiste para sobrevivir. Lo que se está desmoronando, lo que se está disolviendo y causando tanto miedo, no es tu esencia, no es tu vida real, sino tu carácter. Naranjo nos explicó con una claridad desarmante que nuestra personalidad no nació con nosotros, fue una estrategia de emergencia, una respuesta inteligente de un niño que en algún momento sintió que el amor no era incondicional. Para garantizar el afecto, la atención o simplemente una seguridad mínima, necesitaste amputar partes de tu espontaneidad y ponerte una máscara, una armadura pesada que prometía protegerte del dolor de la desconexión. Durante décadas confundiste esa armadura con tu propia piel, pero la energía actual exige, con una urgencia implacable, que devuelvas esa protección obsoleta. El peso insoportable que sientes ahora es, en realidad, el peso de cargar una defensa que ya no tiene función, una herramienta de guerra en tiempos que piden paz y transparencia. Lo que se derrumba es la prisión, no el prisionero. Muchos de ustedes cargan en el pecho la angustia de sentirse perdidos, repitiendo en silencio: ya no sé quién soy, no sé a dónde voy. Y yo les digo, con la más profunda compasión y firmeza, bendita sea esa pérdida. En la cartografía del alma, sentirse perdido de las referencias antiguas es, paradójicamente,
la primera y más segura señal de que finalmente te estás encontrando. Estar perdido solo significa que saliste del mapa trazado por las expectativas ajenas, por los guiones sociales del éxito y por las obligaciones que nunca fueron tuyas. No estás perdido en el abismo, estás perdido de las ilusiones. El ego entra en pánico porque necesita mapas, etiquetas y cargos para sentirse existente, pero tu esencia sabe navegar en la oscuridad. Este vacío de identidad no es el fin del camino, sino el espacio sagrado y limpio donde el verdadero yo puede, por fin, emerger sin las distorsiones del pasado. Sin embargo, no podemos ignorar el duelo, porque hay un dolor real y agudo al ver deshacerse la autoimagen idealizada. Existe una tristeza profunda al darte cuenta de que la persona buena, eficiente, fuerte o salvadora que sostuviste durante años no era muchas veces una expresión de virtud pura, sino una estrategia de supervivencia sofisticada. Duele admitir que fuimos buenos para ser amados, que fuimos fuertes para no ser heridos, que fuimos útiles para no ser abandonados. Dejar morir esa autoimagen, ese falso héroe que construimos para agradar al mundo, es un proceso de humildad radical. Es la muerte de la vanidad de ser alguien para el nacimiento de la dignidad de ser humano, real, imperfecto y por primera vez completamente honesto consigo mismo. El dolor que sientes no es castigo, es el duelo necesario por el personaje que te trajo hasta aquí, pero que no puede entrar contigo en la nueva vida. En esta etapa del camino, donde el suelo antiguo ya no sostiene tus pasos y lo nuevo todavía no se ha afirmado, te encontrarás con un fenómeno paradójico y aterrador. Tu peor lado parecerá ganar una fuerza descomunal justo antes de rendirse. En el eneagrama, Claudio Naranjo llamaba a estos patrones pasiones, los vicios emocionales profundos, ya sea el orgullo, la envidia, el miedo, la ira o la vanidad, que gobernaron tu personalidad en las sombras. Lo que estás viviendo ahora es lo que la psicología conductual llama un pico de extinción. Es el grito final de la bestia herida. Si tu pasión dominante siempre fue el control, espera sentir ahora una necesidad casi insana de controlar cada detalle insignificante de tu vida. Si fue el miedo, prepárate para oleadas de terror que parecen no tener fin. Si fue el orgullo, te sentirás más ofendido e incomprendido que nunca. Esto no sucede porque estés retrocediendo, sino porque el ego sabe que está muriendo y está gastando sus últimas municiones en un intento desesperado por demostrar que todavía es necesario. Es la llama de la vela que brilla con una intensidad violenta y cegadora en los segundos finales antes de apagarse para siempre. Observa este exceso no con culpa, sino con la curiosidad de quien ve un mecanismo antiguo fallar de forma ruidosa. Aquí la mayoría de nosotros cae en la trampa sutil de la mejora, intentando pulir el ego justo cuando necesita ser disuelto. Nuestra tendencia natural, frente a este aumento de la fealdad interna, es intentar corregir el comportamiento, tratar de ser una persona mejor, más tranquila o más espiritual. Pero Naranjo nos advierte que la solución no es el autoperfeccionamiento, que muchas veces es solo una forma sofisticada de vanidad, sino la autoconciencia destructiva. No necesitamos un ego mejorado, más educado o más santo, necesitamos menos ego. Intentar arreglar la máscara mientras se cae solo aumenta el pánico y prolonga la agonía. La sanación no viene del esfuerzo por cambiar lo que sientes, sino del valor de dejar morir la ilusión de quien deberías ser. Es necesario tener la audacia de no hacer nada para salvar tu autoimagen, permitiendo que la estructura falsa colapse bajo su propio peso, sin intervenir, sin maquillar, sin intentar salvar las apariencias frente al espejo de tu propia conciencia. Para navegar esta tormenta sin ahogarte en ella, te invito a realizar un movimiento interno de separación, un desplazamiento sutil de tu percepción. Cuando la desesperación emocional, la ira o el miedo invadan tu pecho, intenta dar un paso atrás internamente, como si fueras un científico en un laboratorio observando una reacción química volátil dentro de un tubo de ensayo. La reacción, con todo su calor, humo, ruido y presión, es tu emoción, es el pánico del ego. El científico, aquel que observa en silencio y anota los datos sin quemarse, es tu conciencia.
tu verdadero ser. En lugar de decir estoy desesperado, prueba a observar la sensación y decir hay una desesperación ocurriendo aquí. Este pequeño cambio lingüístico y perceptivo crea un espacio de cordura, un respiro vital que te recuerda que no eres la explosión, eres el espacio donde la explosión sucede. Tú eres el cielo inmutable y el pánico es solo la tormenta pasajera que, por más violenta que sea, no tiene el poder de dañar la inmensidad que la contiene. Si tu conciencia se está convirtiendo ahora en un espacio donde el ruido de la vida antigua ya no encuentra eco, inevitablemente te encontrarás con el silencio, con lo que parece ser el vacío, y aquí reside uno de los mayores desafíos del despertar en la mente occidental, el horror al vacío. Fuimos entrenados para la hiperactividad, para la producción constante, para llenar cada milisegundo con estímulos, información y tareas. El aburrimiento es visto como un fracaso moral y el silencio como una amenaza. Pero es precisamente en el silencio, en ese vacío aparente, donde la nueva energía intenta entrar y el nuevo ser intenta manifestarse. Te sientes impulsado a llenar ese vacío con la siguiente noticia, la siguiente relación o la siguiente meta, porque tu mente tiene pavor de encontrarse sin un objeto externo al cual aferrarse, temiendo que, si se obliga a detenerse, se va a desintegrar. Es vital en este momento hacer una distinción profunda entre lo que es la depresión química y lo que los místicos llaman la noche oscura del alma, o lo que Naranjo llamaría un proceso de vaciamiento sagrado. La depresión, muchas veces, es un aplanamiento de la vida, donde la capacidad de sentir queda atrofiada por la química cerebral. El vaciamiento, en cambio, es un proceso activo y paradójico. Es cuando la vida retira el placer de todas tus distracciones fútiles, de todos tus hábitos superficiales y de todas tus adicciones emocionales, no para castigarte, sino para forzar a tu paladar a buscar algo más nutritivo y esencial. Si sientes que las viejas pasiones perdieron brillo, si las conversaciones superficiales y los antiguos pasatiempos ya no te llenan, no te obligues a disfrutarlos. Puedes estar entrando en el vacío fértil, que es como el suelo en el duro invierno. En la superficie parece estéril y muerto, pero es en las profundidades, en el silencio y en la oscuridad, donde está reuniendo la fuerza bruta para la próxima gran primavera. La mayor habilidad espiritual que podemos cultivar para navegar esta transición planetaria es aprender a descansar en el no saber, a habitar la incertidumbre con dignidad. La mente, por control, exige un mapa detallado del futuro, pero el alma opera desde la confianza y el flujo. El secreto para vencer el horror al vacío no es llenarlo con más actividades, sino aprender a recostarse en la incertidumbre como si fuera una cama segura y suave. Es un acto de rendición suprema a la inteligencia de la vida. Es decir, no sé qué va a pasar, y está bien, porque la fuerza que mueve el universo sí lo sabe, y yo confío en ese movimiento. El pánico no soporta el reposo. Vive del movimiento constante en busca de control. Si te permites detenerte, si te permites no saber, el pánico pierde su combustible y el vacío estéril se transforma en una fuente de potencial ilimitado. El vacío fértil, donde todo lo nuevo puede, finalmente, nacer. Si has sentido que las personas a tu alrededor, incluso aquellas más cercanas y con las que convives desde hace años, de repente parecen extrañas, distantes o incomprensibles, debes saber que esto no es un defecto en tus vínculos, sino una consecuencia directa del movimiento de sanación que está ocurriendo dentro de ti. Tu proceso de despertar exige una retirada de las proyecciones. Durante la fase de la neurosis, usamos a los demás como pantallas gigantes, donde proyectamos nuestras expectativas, nuestras carencias e incluso a nuestros padres. Muchas de nuestras relaciones eran un sistema sofisticado de apoyo mutuo a la neurosis. Tú sostienes mi ilusión y yo sostengo la tuya. Cuando la energía cambia y tu máscara comienza a disolverse, los ganchos se sueltan. Dejas de proyectar y por primera vez comienzas a ver al otro como realmente es, y el otro empieza a sentirte como realmente eres, sin el filtro del personaje. Esa extrañeza que sientes es el colapso de los espejos donde te veías de forma distorsionada.
Muchas personas, al sentir esta incomodidad y esta sensación de extrañeza, caen en el error impulsivo de buscar una limpieza externa y prematura. Piensan, si estoy infeliz, el problema debe ser mi matrimonio, mi trabajo o mi ciudad. El ego, en su pánico, ama culpar al escenario y crear una narrativa de que si cambio todo allá afuera, el vacío que siento va a desaparecer. Y así surge el impulso de terminar relaciones, cambiar de empleo o mudarse de forma compulsiva. Cuidado con esta huida. La incomodidad que sientes es en primer lugar interna y vibracional. Si cambias el escenario sin cambiar la frecuencia interna, llevarás el pánico y el vacío contigo al siguiente lugar, y la nueva persona y el nuevo trabajo rápidamente se convertirán en un nuevo espejo roto. La sanación no reside en cortar los lazos, sino en limpiar la neurosis que los mantenía atados. En medio de este proceso de transición, tu ego asustado puede intentar sabotear las conexiones de manera silenciosa y casi invisible, solo para tener algo sólido, aunque sea dolor, a lo cual aferrarse. El ego, aterrorizado por el vacío interior, prefiere sentir enojo, ofensa o conflicto antes que sentir la incertidumbre del no saber. Intenta crear fricciones externas, peleas innecesarias, malentendidos forzados, solo para sentirse vivo a través del conflicto, porque el dolor del conflicto es más predecible que el silencio del alma. Observa este impulso. No permitas que el miedo de tu ego use a las personas que amas como rehenes en tu proceso de sanación. La verdadera liberación surge al reconocer que el caos no está en el otro, sino en tu resistencia interna al proceso de descompresión y alineación de tu frecuencia. Muchas veces escuchamos el consejo de simplemente soltar, entregar o rendirse, pero para una mente que está en pánico, esa frase suena vacía e inalcanzable, porque el acto de soltar parece físicamente imposible. La neurociencia nos explica por qué. Tu cerebro reptiliano, la parte más primitiva y enfocada en la supervivencia, asocia el control con la vida. Para este sistema, soltar es sinónimo de morir, es renunciar a la única herramienta que cree tener para mantenerte a salvo. Por eso la rendición no puede ser un acto puramente intelectual. No basta con pensar en soltar. Tiene que ser un acto somático, un mensaje biológico enviado del cuerpo al cerebro que diga: estoy a salvo ahora, a pesar de lo que la mente está gritando. Cuando tu mente está colapsando y tu ego en pánico intenta retomar el control, el camino más rápido para desactivar el modo supervivencia es a través de la respiración y de la presencia somática. Necesitas señalarle seguridad a tu cuerpo para que él, a su vez, le señale seguridad a tu mente. Prueba, en este mismo momento de crisis, un método sencillo de regulación de tu nervio vago, el gran director de la calma en tu sistema nervioso. Inhala profundamente por la nariz, siente el aire llenar tu abdomen en una cuenta lenta, quizá hasta 4, sostén un instante y suelta el aire por la boca de manera prolongada y audible, contando lentamente hasta 8. Hacer que la exhalación sea deliberadamente más larga, que la inhalación es un truco biológico que desarma tu sistema de lucha o huida, obligando al cuerpo a relajarse y permitiendo que la frecuencia vibracional se reajuste. En este proceso de rendición, es vital diferenciar lo que es la resignación, que es pasividad, amargura y victimismo, de lo que los místicos, y Naranjo al citarlos, llamaban la santa obediencia. Resignarse es abandonar el camino diciendo: la vida es mala, no hay nada que hacer. La santa obediencia, en cambio, es un acuerdo activo y digno con la realidad. Es aceptar la realidad tal como se presenta en este momento. Sí, esto es incierto. Sí, siento miedo. Pero digo sí a esta experiencia. Es dejar de gastar toda tu energía vital peleando contra lo que es y comenzar a fluir con la corriente, permitiendo que la inteligencia mayor de la vida te guíe. Esta rendición no es debilidad, sino el punto más alto de la fuerza interior, donde te alineas con la voluntad del todo en lugar de intentar imponer la pequeña y limitada voluntad de tu ego. En este camino de autoconocimiento y despertar, es fundamental abandonar la visión superficial de que el dolor es siempre una señal de vibración baja o de falla personal.
Necesitamos replantear el sufrimiento actual, porque no es un castigo, sino la presión necesaria para la transformación, el maestro severo que nos obliga a crecer. Piensa en el dolor no como un obstáculo, sino como la presión exacta para romper la cáscara de la semilla, permitiendo que la vida interior finalmente pueda alcanzar la luz. Sin esa presión, sin el roce con la tierra, la semilla jamás se convertiría en árbol. De la misma manera, la incomodidad que sientes ahora es la función evolutiva de tu sistema, forzándolo a abandonar lo falso y a cristalizar lo verdadero. Existe un concepto poderoso, la fricción consciente, que nos enseña a usar el roce a nuestro favor. Lo que sientes como insoportable es precisamente la fricción entre quien te estás convirtiendo, tu esencia, y quien fuiste condicionado a ser, tu ego. Esta fricción genera una energía inmensa, un calor interno que puede ser desperdiciado en la queja, la autocompasión o el pánico, o puede ser utilizado de manera consciente para generar el poder necesario para el despertar y el cambio vibracional. En lugar de intentar eliminar el roce, intenta usarlo como el fuego sagrado que consume la ilusión, la presión que pule la piedra en bruto hasta convertirla en diamante. El mayor error que la mayoría comete en el camino de sanación es intentar huir del dolor, usando la espiritualidad como refugio o como analgésico. Muchas personas utilizan la meditación, los mantras o los conceptos espirituales para intentar silenciar la angustia o anestesiar la herida emocional. Naranjo, con su lucidez implacable, nos advertía sobre el peligro del narcótico espiritual. Si tu práctica solo sirve para alejarte de la realidad de tus emociones no procesadas, el duelo, el enojo, el miedo, no está sanando, solo está postergando el encuentro inevitable con tu sombra. La sanación real y la elevación de la frecuencia vibracional exigen que demos espacio al dolor, a la duda y al duelo, reconociéndolos como partes fundamentales de la transformación, porque el camino de regreso a la luz de la conciencia pasa, necesariamente, por la oscuridad de la aceptación. La ansiedad que sientes latiendo en el estómago no es solo miedo. En su esencia más profunda es una negativa arrogante al ahora. El ego, esa estructura vigilante que construimos para sobrevivir, tiene una adicción incurable al tiempo psicológico. Necesita del pasado para definir quién es y del futuro para garantizar su continuidad. Cuando intenta secuestrar el momento presente, proyectando catástrofes futuras y escenarios de escasez, lo hace para justificar su propia existencia como un protector indispensable. Te susurra que, si te preocupas lo suficiente, si anticipas todos los desastres posibles, estarás a salvo. Pero esta es una ilusión cruel. La preocupación nunca resolvió un problema del mañana, solo drenó la paz del hoy. La nueva energía que está llegando exige que sueltes esta manía de vigilancia y habites el único tiempo que es real, este exacto segundo. Aquí encontramos el error fatal de quien intenta navegar el cambio con la brújula antigua, el deseo de controlar el cómo. Sabes que necesitas cambiar, sientes el llamado del alma, pero tu ego insiste en exigir un plan detallado de cómo va a suceder la transformación paso a paso, con garantías firmadas ante notario. Entiende que la nueva energía opera de manera no lineal, cuántica y misteriosa. La planificación excesiva y rígida en este momento actúa como una resistencia vibracional, bloqueando el flujo natural de las soluciones que el universo quiere entregarte. Intentar controlar el cómo se va a resolver tu vida es como tratar de sostener el agua de un río con los puños cerrados. El agua se escapa y tú solo te quedas con la tensión. La vida no pide tu gestión ahora, pide tu confianza. Para transmutar esta ansiedad crónica en una presencia poderosa, te invito a cambiar tu modelo mental con un simple intercambio de preguntas. La próxima vez que la angustia toque a tu puerta, queriendo saber el futuro, sustituye la pregunta neurótica y victimista ¿qué va a pasar conmigo? Por la pregunta del alma, llena de curiosidad y apertura, ¿qué está intentando emerger a través de mí ahora? Este cambio lingüístico te saca de la posición de víctima pasiva del destino y te coloca en la posición de canal activo de la vida. Dejas de ser alguien que sufre el futuro para convertirte en alguien que da a luz el presente,
alineado con el misterio en lugar de luchar contra él. Seamos honestos y compasivos con la voz que grita dentro de ti durante las madrugadas sin sueño. Quien está en pánico, quien llora y tiembla frente a la incertidumbre, no es el adulto sabio y maduro en el que te has convertido. Es tu niño interior herido. Es la parte de ti que en algún momento del pasado se sintió abandonada, rechazada o insuficiente, y que ahora, frente a la disolución de las estructuras conocidas, siente que está siendo abandonada nuevamente por el universo. El pánico es la regresión emocional de un niño que no ve a sus padres cerca. Reconocer esto es fundamental, porque no puedes calmar a un niño asustado con lógica, hojas de cálculo o argumentos racionales. Solo puedes calmarlo con presencia, contención y seguridad. La sanación en esta etapa exige que desarrolles e incorpores al padre-madre interno compasivo. En lugar de juzgar tu miedo, en lugar de odiarte por estar ansioso, necesitas desarrollar la capacidad de acoger a esa parte aterrorizada, tomarla en brazos y decirle con firmeza amorosa: estoy aquí, yo cuido de nosotros. El mundo afuera cambió, las reglas cambiaron, pero no te voy a abandonar. Necesitas convertirte para ti mismo en el puerto seguro que pasaste toda la vida buscando en parejas, trabajos o distracciones. El adulto consciente observa el miedo del niño sin dejarse gobernar por él, creando un espacio interno de seguridad donde el miedo puede existir sin tomar el volante de tu vida. Existe una diferencia abismal entre la reconexión auténtica y la regresión infantil en la espiritualidad. La regresión busca salvadores mágicos, implorando para que el universo o Dios resuelva los problemas y quite el dolor, como un niño que le pide a su padre que arregle un juguete roto. La reconexión auténtica, en cambio, es un acto de madurez espiritual. Es alinearse con la voluntad del todo, no para ser rescatado de la vida, sino para tener la fuerza de vivirla plenamente. Es dejar de pedirle contención al universo para empezar a ofrecer tu propia contención al servicio de la vida, convirtiéndote en socio de la creación en lugar de depender de ella. El objetivo final de todo este derrumbe, de este pánico y de esta reestructuración dolorosa es la integración profunda de tu ser. Claudio Naranjo hablaba incansablemente sobre la necesidad de alinear nuestros tres cerebros: la cabeza, el intelecto, el corazón, la emoción y el instinto, las vísceras. Durante la vigencia de la neurosis y del carácter defensivo, estos tres centros operaban de forma disociada, como músicos tocando partituras distintas dentro de la misma orquesta. Pensábamos una cosa, sentíamos otra y hacíamos una tercera. La nueva energía, al romper las barreras del ego, obliga a la coherencia. El renacimiento ocurre cuando la cabeza se inclina ante el corazón y el corazón respeta al instinto, creando un solo flujo de inteligencia y acción. Sabrás que la tormenta está pasando y que el renacimiento ha comenzado cuando empieces a notar señales sutiles, pero inconfundibles. Momentos de paz aparecerán sin ninguna razón lógica externa. Una alegría silenciosa que brota en el pecho mientras lavas los platos o caminas por la calle. Las sincronicidades aumentarán, como si el mundo te guiñara el ojo, confirmando que vas por el camino correcto. Y sobre todo, surgirá una sensación profunda y placentera de estar siendo vivido por la vida. La lucha agotadora de remar contra la corriente se detiene y sientes que ahora eres el barco llevado por una corriente benévola. Dejas de hacer fuerza para vivir y comienzas a permitir que la vida fluya a través de ti. Tu forma de manifestar la realidad también cambiará de manera radical. Dejarás de intentar manifestar desde la carencia y desde el vacío del ego, que grita: quiero esto para ser feliz, y comenzarás a manifestar desde la abundancia de tu ser, que dice: expreso esto porque yo soy. La manifestación deja de ser una técnica de adquisición para llenar vacíos y se convierte en una consecuencia natural y desbordante de quien te has vuelto a nivel vibracional. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y cuando eres esencia, atraes plenitud. Llegamos al punto final de este viaje, que en realidad es apenas el comienzo. El pánico se disuelve de manera definitiva cuando aceptamos la derrota total del ego y su necesidad de importancia.
Cuando tienes el valor de aceptar ser nadie a los ojos de una sociedad neurótica y enferma, cuando renuncias a sostener la imagen de éxito, fuerza o santidad, finalmente te vuelves libre para ser todo en esencia. Suelta la necesidad de ser alguien. La libertad habita en la ligereza de no tener ninguna imagen que defender. Como nos recuerda el doctor Gabor Maté, la causa raíz de muchas de nuestras enfermedades, ansiedades y pánicos es la desconexión crónica con nuestra intuición visceral, sacrificada en el altar de la adaptación social. Pasamos la vida intercambiando nuestra verdad para garantizar pertenencia. La sanación definitiva, el remedio para el pánico existencial, ocurre cuando tu autenticidad se vuelve más importante que la aceptación ajena. Cuando decides que prefieres ser rechazado por quien realmente eres, en lugar de ser amado por quien no eres, la guerra interna termina. Y cuando la guerra interna termina, la paz externa se establece. Claudio Naranjo nos dejó un mapa precioso. El viaje humano es la travesía del ego patriarcal, aislado, rígido y temeroso, hacia la mente unitiva, fluida, amorosa y conectada. El pánico que sientes hoy es solo el vértigo de quien está aprendiendo a volar sin las muletas del pasado. No temas la caída de tus estructuras falsas. Lo que es verdadero en ti no puede ser destruido, es eterno. Y lo que está siendo destruido nunca fue real. Confía en el colapso. Es el sonido de las cadenas rompiéndose. Respira, suelta y permite que la vida te lleve de regreso a casa,